Lo mejor para el final, ministro, lo mejor para el final. Alcalde, ministro, amigos y amigas, egun on danori, buenos días. Creo que debemos de felicitarnos por el paso que hemos dado hoy, un paso trascendental para convertir en realidad el sueño de Zorrozaurre. Y digo sueño porque esto es algo más, bastante más que un proyecto urbanístico al uso y porque su repercusión excede de los límites municipales de Bilbao. Denon nahi dugu, Zorrozaurre berria, eredugarria izatea. Ildo horretatik, egungo eta etorkizuneko biztanlearen behar berriekin bat egin behar du, eta irizpide jasangarriak baliatu behar ditu. Hori lortzeko modurik onena, Abando Ibarraren kasuan egiaztatu zen bezala, hainbat administrazioaren arteko langidetza estua zein leiala izatea da. Zorrozaurraren kasuan gainera, erakunde pribatuek ere parte hartzen dute. Decía que todos queremos que Nuevo Zorrozaurre sea un ejemplo de regeneración urbana, de apuesta por una ciudad de acuerdo a las necesidades de su población, tanto actual como futura, y diseñada con criterios sostenibles y humanos. La mejor manera de lograrlo, como se demostró en el pasado con Abando Ibarra, es la estrecha y leal colaboración entre las distintas administraciones a las que se suma, en el caso de Zorrozaurre, también la iniciativa privada. Por parte del Gobierno vasco, a través del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, esta implicación no va a faltar. Y, de hecho, no va a faltar en ninguna de las tres áreas que componen el departamento. Y, de hecho, no puede ser así, de hecho, no faltará, porque el departamento ha sido, es y será un agente principal en el diseño y desarrollo urbanístico de este gran espacio de expansión de Bilbao, bien directamente o bien a través de la sociedad pública Visesa. La semana pasada, en el Consejo de Administración de Visesa, aprobamos la adjudicación de la construcción del puente de San Ignacio por un importe de 8,3 millones de euros. El inicio de las obras está previsto para el mes de marzo y tiene un plazo de ejecución de 17 meses, por lo que esperamos que esté en curso en septiembre de 2019. Esta nueva conexión, unida al puente de Frangueri, ya construido, a la apertura del canal de Deusto y a la ejecución y a los rellenos a los que nos hemos referido hoy en este convenio, nos indican que el proyecto de Zorrozaurre ha entrado ya en una fase definitiva. La gestación de esta ambiciosa operación de regeneración urbana ha sido compleja y prolongada en el tiempo, y por eso, a la hora de llevarla a cabo, tenemos que adaptarnos a las necesidades cambiantes de nuestra sociedad, que en lo que se refiere a la vivienda no son las mismas que las que había antes de la época precrisis, cuando se diseñó esta operación. Esta circunstancia tenemos que tenerla muy en cuenta, ya que, como saben, nuestro departamento debe construir un tercio, 1.600, de las 5.400 viviendas que se prevén desarrollar en Zorrozaurre, y lo haremos directamente o bien a través de nuestra sociedad Visesa. Y la demanda ha cambiado, igual que ha cambiado el marco legal en el que tenemos que atender a esa demanda. Si antes de la crisis la gran mayoría aspiraba a una vivienda en propiedad, en estos momentos el 82,9% de los demandantes de vivienda en Vizcaya, que están inscritos en el registro de Etxebide, solicitan un piso en alquiler y solo un 17,1% en compra. Y además, nuestra ley de vivienda nos impone que la satisfacción del derecho a la vivienda se realice fundamentalmente mediante el alquiler.
Saiatuko gara Zorrozaurre izan dadila gure gizartearen aniztasun sozialaren isla, etxebizitzaren mota eta formula ezberdinak baliatuta. Eta beti ere, kalitate, jasangarritasun eta efizientzia energetikorik handiena erabiliko dira. En consecuencia, manteniendo los compromisos asumidos para el equilibrio económico de la operación, vamos a intentar que Zorrozaurre sea un reflejo de la diversidad social de nuestra sociedad a través de distintos tipos y fórmulas de vivienda, y siempre con criterios de calidad, sostenibilidad y máxima eficiencia energética. La vivienda libre va a convivir con las diferentes modalidades de vivienda protegida que vamos a desarrollar con la actividad social, los alojamientos dotacionales preferentemente destinados a la juventud o las experiencias como cohousing y otras fórmulas de convivencia. Porque aspiramos a que Zorrozaurre sea un modelo de desarrollo urbano que integre de forma armónica, sin excluir a nadie, a todas las capas de nuestra sociedad. Un modelo de desarrollo que haga compatibles los usos residenciales con las áreas de esparcimiento, los equipamientos de todo tipo, la industria innovadora y la recuperación de edificios y viviendas que merece la pena conservar. Estoy convencido de que con el esfuerzo y la colaboración de todas las instituciones y entidades públicas y privadas implicadas, esta gran apuesta de futuro va a salir adelante y será un éxito. Este acto que hoy nos ha reunido aquí nos muestra claramente el camino a seguir. Eskerrik asko, danori.